largo del siglo XIX, los estados europeos disfrutaban de los dividendos de la industrialización, crecimiento demográfico, medios militares modernos y cuantiosos, un estado centralizado. Por primera vez en la historia, la cantidad de recursos del estado era tal que ocupaba todo el espacio terrestre, dando lugar a una disposición completamente lineal llamada frente. Había acabado la época en la que los ejércitos campaban a sus anchas hasta encontrarse en un campo de batalla. El fenómeno del frente se consolidaría definitivamente a partir del frente estático en la Gran Guerra. ¿Qué me hace el frente? Pues que en países industrializados fuertes con muchos recursos me cambia la dinámica completamente, porque en el momento que hay un frente solo cabe un tipo de ataque inicial, el ataque frontal, es decir, el tipo de ataque que supone más bajas para el atacante y por tanto el más desventajoso. Eso sí, esta forma de actuar, la ofensiva, el ataque frontal, lo que va a buscar es abrir el frente enemigo para poder volver a maniobrar, para poder volver a deslizarme en su retaguardia, envolverlo y destruirlo. En el momento en el que aparece el frente es casi inevitable realizar ataques frontales, los más costosos. Eso sí, los ataques frontales no deben ser ideados para capturar territorio, sino que buscan romper el frente enemigo y empezar a maniobrar tras él. Rodeando, aislando, flanqueando y persiguiendo al enemigo en retirada es cuando se le hacen más bajas, y es cuando su mando y sus comunicaciones resultan destruidas. Esto es lo que sucedió cuando los ucranianos lograron romper el frente ruso en dirección a Kupiansk. Rápidamente, las posibilidades de maniobrar se ampliaron y los ucranianos se dirigieron al sur, forzando a todo el ala del despliegue ruso en Izium a huir con lo opuesto. Pero no siempre hay frente. Y es que el frente no lo podemos dar por hecho, ya que exige 3 condiciones. Primera condición: logística multiplicada por demografía dividida entre los kilómetros de frente. Por ejemplo, es muy difícil mantenerlo en un lugar desértico, poco poblado y carente de carreteras o ferrocarriles. Fue el caso de la guerra en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial, en la que el frente apenas se adentraba 100 kilómetros más allá de la costa, debido a que la logística apenas podía alejarse de los puertos. También fue el caso de la Guerra del Golfo del 91, cuando el frente apenas se adentraba unos cientos de kilómetros en el interior del desierto. El frente también se ha visto afectado por 2 tipos de innovaciones tecnológicas. De un lado, la potencia de fuego del infante. Es decir, si en la Primera Guerra Mundial un infante podía contar con un rifle de cerrojo que había que acerrojar a cada disparo, que tenía un peine de 5 cartuchos como mucho, pues este soldado en un minuto podía hacerte esos 5 disparos a 300, 400 metros como mucho. Además, hoy día tenemos fusiles de asalto con un cargador de 30 cartuchos, mucha más potencia de fuego en un solo minuto, con ópticas mucho más extendidas. En la Primera Guerra Mundial había algunas, pero eran pocas. Ahora hay muchas más y las hay hasta térmicas para combatir de noche. Y además, el soldado individual no solo tiene estos medios, ahora tiene lanzagranadas, tiene bazucas, tiene muchas más ametralladoras pesadas, medias y ligeras a su disposición, y tiene armas de precisión, drones, misiles antitanque. Es decir, que la potencia de fuego del soldado ha aumentado mucho. ¿Y esto qué implica? Que necesito muchos menos soldados para guarnecer el mismo frente, puesto que la geografía es estática. El frente de 1000 kilómetros hace 100 años tiene 1000 kilómetros hoy día, ¿verdad? Pero la potencia de fuego de un soldado hace 100 años no tiene nada que ver con la del soldado de ahora. Y otro fenómeno, municiones de precisión de largo alcance. Las pueden llevar los aviones, las puede lanzar la artillería. En Ucrania ha sido muy famoso el HIMARS. Pero lo importante es que si yo antes lo principal que podía hacer era atacar tu frente por tierra, chocar mis tanques, romperte el frente y avanzar, hoy día tengo una nueva opción, son los fuegos de largo alcance. Es disparar mi artillería a 100, 200, 300, hasta 500 kilómetros, dependiendo de misiles, y golpear tu retaguardia, tus centros logísticos, tus centros de mando. Esto yo en el pasado no lo habría podido hacer. Antes mi única manera era atravesar el frente por tierra. Ahora ya puedo hacer mucho más daño gracias a todas estas tecnologías. Segunda condición: tiempo para desplegarse. En tiempo de paz, los ejércitos permanecen concentrados en sus cuarteles, así que en cuanto estalla la guerra se apresuran a ocupar sus posiciones de combate. Esta fase fluida de la guerra, en la que el frente aún es líquido, puede durar semanas o meses, como sucedió hasta abril durante la guerra de Ucrania, cuando más que un frente había unidades maniobrando sobre tierra de nadie. Pero a medida que la guerra se alarga, los bandos movilizan sus recursos humanos e industriales, excavan trincheras y empiezan a fortificarse, así que poco a poco el frente se solidifica. Si os fijáis en la guerra de Ucrania, en la segunda fase de la guerra, a partir de la ofensiva del Donbass, el frente ha sido mucho más nítido y se apoyaba en ríos como el Siversky Donetsk o en posiciones como la primera y la segunda línea fortificada de Kiev.
Claro, en el momento en que aparece el frente, la lógica es, vale, yo puedo, por ejemplo, dedicarme a disparar mi artillería a tu retaguardia, a tu frente profundo, ¿no? Y hacer esos fuegos profundos, así se les llama, para irlo desgastando. Pero en algún momento tengo que avanzar, esto está claro. Porque el enemigo no se va a rendir solo porque le bombardee la retaguardia, por mucho o poco daño que le haga, ¿verdad? Y aquí viene la segunda fase. Y la segunda fase, al final, la lógica es la siguiente. Yo tengo que romper el frente enemigo. Se asume que siempre va a haber fuerzas supervivientes suficientes como para mostrarme una importante resistencia. Y por tanto, yo lo que tengo que hacer es romper el frente enemigo. Y en ese momento se me abre otra vez la oportunidad de maniobrar, la oportunidad de deslizarme, de desparramarme por su retaguardia. De que en el momento en que he roto su frente, él ya no sabe por dónde estoy avanzando. Hay unidades que tienen dudas de si están siendo flanqueadas y rodeadas. Y eso fuerza un caos en el sistema de comunicación, en el sistema de mando enemigo, en la moral, por supuesto, en los almacenes que caen, en la logística que se pierde, y esto da lugar a que yo pueda avanzar en muy poco tiempo mucho territorio. Por eso es tan importante no lanzar ataques frontales como en la Primera Guerra Mundial para lograr pequeños avances, sino lograr romper una vez lo más rápido posible con el máximo efecto sorpresa y ya lanzarte sobre la retaguardia enemiga, avanzar el máximo, infligir por tanto la mayor pérdida territorial y sobre todo de capacidad militar al enemigo. Tercera condición, un Estado centralizado y fuerte capaz de movilizar personas, industria y finanzas. Al final, el frente nace gracias a la abundancia de medios militares, que satura el espacio, igual que el exceso de cacao satura un vaso de leche, por ejemplo. Muchas tropas para poco territorio. Por ejemplo, en África los estados no solo son débiles, en general, sino que sus fronteras son inmensas y despobladas, y las infraestructuras están subdesarrolladas, así que es difícil que aparezca un frente sólido, aunque no es extraño que aparezca uno líquido. Por el contrario, en Europa los estados son fuertes, sus fronteras son más pequeñas y las infraestructuras portuarias, ferroviarias o viales están muy desarrolladas, así que el frente surge de manera natural tras la movilización y el despliegue. Así, en esta guerra hemos visto cómo desde el día 1 Kiev ha movilizado a cientos de miles de reservistas, ha estirado al máximo el sistema de adiestramiento, ha movilizado al tesoro público para sufragar los costes de la contienda y ha otorgado poderes especiales a las autoridades. De hecho, la gran novedad de la guerra de Ucrania está en la peculiar movilización industrial ucraniana, que afecta directamente a la situación en primera línea, claro. Y lo que hemos visto en Ucrania hay que plantearse muy seriamente. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial los países producían sus vehículos, sus blindados, tenían cierta influencia todos, ojo, si analizamos el T-34, pues la suspensión de Christie, ¿no? Es de origen estadounidense, a los rusos, los soviéticos siempre les gustaron mucho las ópticas de los Panzer germanos, pero en general eran blindados hechos made in URSS, made in Estados Unidos, made in Germany, made in Italy, es decir, había realmente una enorme cantidad de productores. Hoy día, ¿de qué no nos hemos dado cuenta? De que no, que los productos son mucho más complejos, el material pesado ni te cuento, necesitas munición que a menudo tu industria de defensa no puede producir porque requeriría una inversión anual tan grande que los estados a menudo, no siempre, pero a menudo no pueden sostener y desde luego, aunque puedan sostenerla, difícilmente presupone o permite crear suficiente cantidad de munición. Es decir, que al final lo que vemos es que en la guerra moderna los presupuestos de defensa son tan bajos, los medios industriales de cada estado son tan insuficientes, salvo excepciones, que tú necesitas de aliados, tú necesitas que te puedan proveer cosas. Es tan estratégico tener aliados como tener una industria de defensa, eso es fundamental. Y otra cuestión muy importante, hemos visto cómo los drones se pueden adaptar y fabricar con mucha más facilidad, con mucha más velocidad a este tipo de guerra, mientras que el material pesado no solo no permite esto, sino que además sus fábricas están muy expuestas. Al contrario, los drones en sus pequeños talleres pueden ser fabricados masivamente. Pero, ¿qué hemos visto en Ucrania? Esto es lo que vimos en la primera fase de la guerra. Ucrania no estaba en estado de movilización, por lo que le resultaba imposible mantener un frente en la mayor parte del país, salvo en el Donbass, que estaba completamente fortificado desde la guerra de 2014. Simultáneamente, el ejército profesional ruso era demasiado pequeño, apenas 200.000 hombres con los que sostener un frente de 2.000 kilómetros. Así las cosas, los ucranianos se concentraron en defender las ciudades y los nodos más importantes, mientras los rusos atacaban concentrados a través de las principales arterias del país. Ahora bien, a medida que ha pasado el tiempo, los ucranianos han hecho una movilización general que les ha permitido guarnecer todo su frente y defenderlo con fuerzas de sobra, mientras que Rusia ha tenido que retirarse de Kiev y Kharkov, renunciando a 1.000 kilómetros de línea para poder guarnecer el frente restante con su disminuido ejército profesional. A partir de entonces, desde abril, la lógica frontal
la del frente, ha dominado la guerra, demostrando que es un concepto plenamente vigente en 2022 y forzando a Rusia a realizar una movilización parcial para mantener su propio frente, y renunciando a Jersón solo para poder sostener su línea defensiva al otro lado del río Dnieper. El frente ha llegado a ser muy cuestionado y ciertamente no siempre aparece, pero ya hemos visto en este vídeo cómo es importante y cómo desde luego en ciertos tipos de guerras es muy improbable que no llegue a aparecer.